quiero antes de empezar la prédica, quiero que te concentres. Deja un ratito ahí la Biblia, de buscar el versículo, porque ahí luego se pierde un poquito de tiempo en lo que le vamos agarrando el modo. A mí me pasó lo mismo, dije, este pastor va muy rápido, ¿no? Entonces, en lo que vamos agarrando el modo, sí vamos a hacer algo importante. Si tú le crees a Dios, porque todo ser cree que hay Dios, ¿no? Todo ser cree que hay Dios. Tú necesitas, si le crees a Dios, el Señor dijo, al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué quiere decir? Que si tú ahorita en la oración que vamos a hacer dudas en lo que vas a recibir de Dios, pues Dios no te va a dar nada. Pero si tú le crees porque es por fe, es decir, a Dios no se le encuentra en ningún lugar, solamente en tu corazón. Dios no vive en los muros, Dios no vive en templos hechos por el hombre, Dios vive en tu corazón. Así es que les invito a que cierren sus ojos y quiero que si crees, le crees a Dios, le pidas lo que tú necesitas. Porque cada quien tiene una necesidad diferente. Así es que pídele lo que tú necesitas el día de hoy, mientras yo hago una oración por todos ustedes. Padre Todopoderoso, tú eres el Dios de toda paciencia, que esperas a todos nosotros con los brazos abiertos. Tú nos creaste, Señor, y toda esta iglesia tú la creaste, tú moriste por ella en la cruz. Yo te ruego, Padre, que todos aquellos que están pidiendo con fe, tú les respondas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues veo algunas caras nuevas. Bienvenido. ¿Sí? Bienvenido también ahí el hermano de plata, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así nos conocimos en la boda. Sí, bueno, yo no era el novio ni nada, no habíamos invitado. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas 6. Gálatas 6, 7. Dice el Señor, no te engañes. ¿Qué es engañarte? ¿Engañarte a qué? A ti mismo. ¿Sí? O sea, no te engañes a ti mismo. Tú puedes engañar a quien sea. Además, si vienes y me dices, yo hago esto, yo creo esto, te la voy a creer, porque yo soy hombre. Pero dice Dios, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? O sea, de Dios nunca te le vas a esconder, ¿no? Nosotros los hombres nos podemos esconder de otro hombre, ¿no? Si haces algo malo, ahí te encargo que nadie se entere, ¿no? Y te andas cuidando de aquí, te andas cuidando de aquí, y todos te la creen. Y además, te lo crees, eres muy cercanos, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces, cuando estaba en el mundo, pues le mentía a mi esposa, ¿a qué horas llegas? Estoy con una junta, con un trabajo y que el otro, y mientras yo, pues iba a la otra rápido antes de que me vaya. Y ella cree que estoy en la junta, ¿no? Yo estaba yo engañando a mi mujer diciéndole que estaba yo en una reunión. Pero ¿sabes a quién no puedo engañar nunca? A Dios. Es a Dios. Dios no lo podemos engañar. Y dice algo que es muy importante en nuestras vidas. Pues todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o sea malo, ¿sí? Eso también segará. O sea, lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Y yo digo,
Y lo digo esta vez porque yo sé que muchos hermanos caemos en pecado, fallamos a Dios, y Dios nos perdona. Y gracias por eso, ¿no? Porque Dios es un Dios perdonador. Pero también hay una ley, que lo que yo hice mal, lo voy a cosechar. Entonces, a veces Dios nos habla alguna palabra y dices, voy a ordenar mi vida, voy a cambiar en esto, voy a suceder esto. Pero tú ya sembraste. ¿Me entiendes? Tú ya sembraste. O sea, Dios dijo una ley, lo que tú siembras, lo vas a ¿qué? A cosechar. ¿Sí? Entonces, no hay vuelta de hoja porque tú tienes que hacerte la idea, ok, Dios ordenó tu vida. ¿Sí? Dios cambió y dijo, vamos a cambiar, vamos a hacer. Pero hay una cosecha, que es buena o es mala. Y lo importante de esta plática es saber enfrentar esa cosecha. Porque si es buena, pues vas a sentirte bien. Pero si fue mala, aunque Dios te haya perdonado, tú vas a entrar en un proceso de levantar una cosecha mala. Mira, recordemos la historia de David. David iba exitoso en toda la vida con Dios. Y era tan ungido por Dios, tenía tanta comunión con Dios, que escribió todos los salmos. Y los salmos son algo hermosísimo, ¿no? Porque tú los lees, dices, Señor, no fue David, fuiste tú quien le diste esta inspiración, ¿no? Imagínate a David cuando iba a la guerra, vamos a Salmo 91, y escribe este salmo, que todos lo conocemos, pero que aplica en nuestras vidas en todo, ¿sí? Salmo 91. Salvo que encuentres otro, pues te vuelves a cambiar al 91. Imagínate a David cuando tenía que salir a la guerra, ¿sí? Imagínate que se iba a enfrentar contra el enemigo como tú y yo nos enfrentamos al enemigo todos los días, ¿sí? Y entonces llegas y te pones a orar esto en la mañana. Y dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de ¿quién? Al abrigo de Dios, ¿no? Entonces decía, Señor, tú eres quien me protege. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, es mi esperanza y es mi castillo. Yo me voy a enfrentar ante muchos enemigos y Él es mi castillo. Y dice algo bien importante David, mi Dios, ¿en quién? Confiaré. Imagínate que va a la guerra y él decía a David, Él me va a librar del enemigo, Él me librará del lazo del cazador, Él me va a librar de la peste destructora. El Señor, cuando yo esté en medio de la batalla, donde están lanzando flechas y todo, ahora tú velo en la vida real, cuando alguien te está demandando, cuando alguien te quiere hacer daño, cuando el enemigo te quiere quitar tu trabajo, te quiere destruir, entonces tú puedes decir, Señor, con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas, allí estoy seguro. Dime si no aplica ahorita con este país que está de cabeza. El 81% está tomado por el narcotráfico. ¿No necesitas saber que Dios te está guardando? Necesitas vivir en fe, plenamente convencido de que tú estás protegido y que estás debajo de sus alas, estarás seguro. Y te dice algo que digo, eso se lo dio Dios a David. Escudo. ¿Y qué dice ahí? Ahora, ¿cuál es el escudo en la Biblia? La fe. O sea, todo esto aplica si tú estás en fe, ¿no? Dice que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuántos creen que cuando caminan, y eso depende de tu fe, que cuando tú estás caminando en esta tierra o vas a lugares peligrosos, hay ángeles a tu favor que te guarden? Amén. Y eso es por fe, porque tú puedes voltear y decir, tú le puedes decir a un amigo, ¿viste cuántos ángeles traigo? Y el otro, no, pues de cuál te echaste. Yo no veo ningún ángel, ¿no? Y entonces dices, no, yo estoy guardado por el poder de Dios. Amén. Yo estoy guardado por el poder de Dios. Pues a sus ángeles mandará que me guarden en todos mis caminos. Ve
veste David, igual que veste David el Salmo 23. Corre ahí lo tienes en el mismo libro, Salmo 23. Cuando tú estás en un momento de aflicción, como tú y yo, cuando estás batallando con la provisión, cuando estás batallando con la provisión de dinero, cuando el enemigo de repente llega y te quita el trabajo o el contrato y tú puedes decir aquí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Híjole, aquí vives lo que dice el Señor, nada me faltará. ¿Y qué dice el Señor cuando dice, mira las aves del cielo? ¿Ya las viste? Pues ¿qué crees? No trabajan. ¿Las has visto en la mañana? No hilan, no están haciendo tejidos. ¿Y Dios les da qué? De comer. Y te dice, Señor, ¿no vales más tú? Y te dice, ¿hombre de qué? Poca fe. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Qué decía David en ese momento? El Señor es mi pastor. Nada, Me faltará. nada. De repente te dicen, oye, amigo en el hotel me dicen, está bien triste el pueblo. Yo no sé, el Señor es mi proveedor. Nada me faltará. Pero el Señor quiere verme en menos. Y todo el día, ¿qué pasó? ¿Ya llegó algún huésped? Nada. Y yo digo, nada me faltará. ¿Llegó algún huésped? Nada. Y nada me falta. Y ya me duermo. Y yo digo, el Señor es mi. Ya ni les llamo a la recepción porque van a decir nada. Y yo digo, el Señor mi pastor, nada me faltará. Y entonces despierto en la mañana y les hablo y digo, ¿cómo les fue? Nada. Pues a veces sí, sale como que nada. Y yo sigo igual. ¿Pero qué crees? El domingo en la tarde se sentaron 3, llegaron otros 2, y a veces en la noche llegaron como 4. ¿Y estos? ¿Cómo va la cosa? Nada. Y yo lo que digo, el Señor es mi pastor. Imagínate a David, ¿estaba en fe o no estaba en fe cuando escribió esto? Tú piensa cuando David escribió esto. Y luego dice, estás en un problema. Y dice, en lugares de delicados pastos, ¿me va a hacer qué? Descansar. ¿Te has pasado la noche que no duermes? Sí. ¿Por el problema? Sí. ¿Te has pasado la noche y dices, y esto no me resuelve, no? Yo me acuerdo que empezaba yo en Cristo y yo no empezaba más bien, yo no creía en nada, y mi esposa, yo me despertaba en la noche porque las deudas estaban así como Pedro sanaba con su sombra. ¿Te acuerdas cómo Pedro sanaba con la sombra? Le dicen que Pedro iba caminando y con la sombra sanaba a todos, ¿no? Pues así yo endeudaba a todos los que íbamos pasando. Los endeudaba a todos. Y entonces yo me despertaba a medianoche y ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿No es el problema? Y yo decía al Señor, y mi esposa decía, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y yo decía, ay, sí va a bajar a firmar los cheques, ¿no? Ay, sí, va a meter cosas en la cuenta, ¿no? Entonces, tienes que vivir en qué? En fe. El Señor suplirá, ¿no? Pero a veces sobre espiritualizamos, ¿no? Nos paramos en el cajero y decimos, en el nombre de Jesús. Y le pisas a la tecla y te dices, saldo 0. El Señor tiene sus caminos perfectos. Amén. Entonces, cuando tú descansas en Dios, por eso David pudo escribir esto: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Y luego dice, junto a aguas de reposo. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando cumples el versículo 1, el Señor es mi pastor. Desde ahí, o sea, David tenía claro que lo primero que tenías que hacer tú y yo es que el Señor es tu pastor. O sea, estás descansando en Él, porque todo es por fe. Él cumple, Él no falla, pero todo tiene que ser por fe. Entonces, cuando dice en lugares de delicados pastos, ¿cómo descansas en el Señor?
¿Cuándo descansas en el Señor? Cuando le entregas ¿qué? Tu carga. Cuando le entregas ¿qué? Tu carga. O sea, cuando dices, ya, no aguanto más. Ahí es cuando entra el Señor. Cuando sueltas el arpa, pues, ¿no? Es como una persona, me acuerdo que una vez alguien puso este ejemplo en una iglesia que me gustó. Está una persona ahogándose en el mar, ¿no? Y están ahí todos, y el salvavidas dice, Señor, métase, se está hundiendo, se está hundiendo. Y decía el salvavidas, no me voy a meter. ¿Y por qué? Pues porque me va a hundir a mí también, está aleteando, ¿no? Ahí está. ¿No te pasa cuando quieres rescatar a alguien así? Dice, agárralo de los cabellos, porque si te le acercas te ahogas también, ¿no? Y luego si es un gordito o una gordita, está difícil, ¿no? Pero ¿sabes cuándo se mete el salvavidas? Cuando el que se está ahogando se rinde. Dices ya. Y así te pasa cuando tú tienes una situación especial y te rindes. Entonces puedes decir, Jesucristo es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Por eso escribe que va a confortar su alma. O sea, todo lo que escribe David, a mí me ha impresionado que encuentra salmos que hablan de Apocalipsis. Dice, ay Señor, le revelaste cosas a David. Ahora, este David estaba lleno de la unción, ¿no? Ahora, ¿David le llegó a fallar a Dios? Sí. Se le hizo fácil, ya Dios lo tenía, había ganado todas las batallas, todos los enemigos, tenía una comunión con Dios, estaba padrísimo y andaba muy feliz allá en su palacio, y que le aparece una ventana y deja la ventana. Lo que vio en la ventana, que ve a la mujer de su general que se estaba bañando. Esta también, ¿para qué se baña así? ¿No? Pero el otro cayó con la mirada. Él tenía a su esposa David, pero ¿qué hizo? La mandó traer, o sea, ni siquiera la va a conquistar. Acá, al mí que nadie me ve, pero Dios no puede ser. Y fue, y la trajo, y como era el rey, ¿no? Ay, que la Biblia no dice que tan difícil se puso la señora, pero de que tuvo un hijo, tuvo un hijo. Y después, está embarazada esta mujer, y se entera que la embarazó, y entonces quiere matar a su general. Y le dice, vente otra vez a la guerra, y da instrucciones, se lo echa. Porque se entera, se emborracha. hasta las 6. Lo puso bien pachecón, así. ¿Qué significa eso? Estaba una mentira que lleva. Y luego esa mentira lleva otra. Y esa mentira va creciendo. Por eso es bien importante que todos los cristianos siempre hablemos la verdad. Más vale, ya la regué, ya, así sucedió, ¿no? Porque una mentira lleva a otra, ¿qué? Y después ya no la puedes tapar. Ahí voy, ¿eh? Entonces, el punto es, ¿qué le pasó a David después de que le falló a Dios? Escribió unos salmos pidiéndole perdón a Dios impresionantes. Porque le pide perdón a Dios diciendo, Señor, te fallé a ti. Pásate. Aquí hay un plato también. Ya está, señora. Ahí siéntate junto a tu mujer, la que Dios te trajo. Tampoco no Dios da a la mujer, ¿no? Todos siempre
A todo el mundo le dice, cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y dice, y le hice una mujer al hombre. Y dice, y se la traje al hombre, ni siquiera la tuvo que buscar a nadie. Y así nos pasa a todos, muchos de nosotros, no se casan, andan de novios aquí, acá y acá, y que van a conquistar a la mejor, y que quién sabe qué, y a la mera hora se casan donde menos se espera. Así, porque Dios se la trajo, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo que siempre decía, no, a mí me gustan las de Culiacán, ¿no? Grandotas, así. Yo era ingeniero civil también, y entonces él se fue a otras obras, y me encontré años después, y que le digo, ¿qué pasó? ¿Te casaste con una de Culiacán? Sí. Ah, decía, ser grandota, no era chiquita. ¿Y sabes lo que digo ahora? Él fue la mujer que Dios tenía para él. ¿Amén? Dios te da una mujer. Así es que mujeres también tienen un marido. Bueno, ya nos salimos del tema. Es que llegó plata ahí y alteró toda la reunión. Perdón. Vamos a recordar. David pecó. ¿Dios lo perdonó? Dios lo perdonó. Pero ¿hubo qué? Consecuencias. Hubo consecuencias. No volvió a ser el mismo David. Le mataron, fíjate lo que le pasó a David. O sea, David iba súper bien con el Señor. Pero cuando cae en pecado, ¿qué le pasó a su hija? A su hermano. Se la violó su hermano. Imagínate tú como padre, o sea, ya le pediste perdón a Dios, ya Dios se reconcilió contigo, y de repente te enteras que otro hermano, otro hijo de David, quiere matar a su hermano porque su hermano violó a su hermana. Ahora dices, ¿por qué Dios no intervino? Ya lo había perdonado, porque Dios dio una ley. Eso no quita que después se fue lo que siembras. Ahora, el punto de partida es, ¿ya llegaste a Cristo? Si ya llegaste a Cristo, empieza a sembrar bien, para que entonces esa cosecha que se sembró mal ya se acabe. Finalmente es cosecha. Lo importante es que tú sigas ¿qué? Sembrando el bien. Mira, vamos aquí al mismo versículo con el que empezamos, que fue Gálatas 6. Gálatas 6:9. Dice el Señor, ¿ya llegaron ahí? Bueno, díganme un amén. A mí se me han dormido algunos también. Pues entiendo. También entiendan, a mí estoy hablando solo. Ahí están. Dice, ¿qué dice ahí? No nos cansemos. No nos cansemos. O sea, no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien. El bien. Porque a su tiempo Segaremos. o sea, lo que siembres vas a cegarlo, si no desmayamos. Por eso debemos entender que nuestra vida tiene que cambiar desde que tú llegas a Cristo, ¿sí? Mira, abre el libro de Efesios. Dice Efesios 4, (4:20). Amén.
que no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. ¿Por qué? Porque hay una ley. Esa ley que dice que todo lo que siembres lo vas a cosechar. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Entonces, si tú siembras lluvia, ¿qué vas a cosechar? Una tormenta, ¿no? Porque el fruto se reproduce. Pero en cambio, si tú siembras el bien, ¿sí? A ver, un principio del amor de Dios, como dice en 1 Corintios 3. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. Lo suyo. Siempre busca que todos los demás estén mejor que tú. Ese es un principio. Entonces, ¿qué sucede si tú estás buscando que todos estén mejor que tú? ¿Qué vas a cosechar? Que todos, después que todos Va a venir para ti. No dice da y se os dará. Si tú das, ¿vas a qué? A recibir. Entonces dice aquí en Efesios 4:20, mas nosotros, yo siempre le pongo el nosotros porque el vosotros como que no nos cae muy bien a los mexicanos, no hablar de vosotros, pero está bien vosotros. Si ustedes gustan les digo vosotros o ustedes. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién. Fíjate qué impresionante. Estaban oyendo a Pablo, que era un hombre como yo, o a veces al que esté predicando aquí, y piensa una cosa: no estás oyendo al hombre, estás oyendo a Cristo. Porque ese hombre siempre tiene que compartir con la palabra en la mano, porque esta palabra es Cristo. Entonces, ¿quién está enseñando ahorita todo esto? Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. ¿De quién depende oír a Cristo? Tú puedes decir, yo cierro mis oídos y eso no lo creo, eso me hace exagerado. Así como cuando yo llegué un día a Varones, que empezaba a ir a la iglesia, ¿no? y me invitaron a un grupo de varones y entonces yo andaba con problemas con unos socios que tenían en la constructora que habíamos formado juntos, y entonces según eso íbamos a agarrar unos supercontratos, porque uno de ellos estaba super conectado con el López Obrador de aquel entonces, ¿no? Ya no es el de ahorita, ¿no? Otro con los bancos, se conocía a todos los bancos y era el financiero, y yo era el pegatarí, que es el técnico, ¿no? Pero no nos caía ni un contrato. Entonces en ese grupo de varones que le digo ahí al que estaba dando la reunión, oye, a mí me está yendo muy mal en esta sociedad. Y me dice, ¿qué crees que dice el Señor Jesucristo? No te unas en yugo de sufrir con los incrédulos. Y entonces no te unas con esos socios, porque Dios no va a bendecir tu trabajo, porque se va a ver obligado a bendecirlos a ellos, y Él te quiere bendecir a ti solamente. Entonces, ¿qué crees que dije yo? Estás loco. No me cae tu 20, o sea, ¿para qué es que yo solito haga el trabajo de los demás? ¿Sí? Y entonces así, por eso te dice aquí el Señor, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y este predicador que estaba, que es Roberto González, impresionante. Roberto González es un cuate ahí de Monterrey, que es el dueño de Maseca, y su hijo era el predicador. Y dice, ¿cómo la llevas con tu papá? No, mi papá no quiere saber, ¿verdad? Bueno, pero este hombre es un hombre de Dios. Dice, si habéis sido enseñados conforme a la verdad que quien está en Jesús. Si en verdad le has oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en él. Y te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que todos nosotros aprendimos del mundo, y que tú ya llegaste a Cristo y hoy puedes cambiar tu manera de pensar.
¿Sí? Porque eso es lo que hace el Señor Jesús, te da enseñanzas que cambian las cosas, ¿no? Haz de cuenta que Satanás ha puesto el mundo de cabeza y llega Jesús a tu vida y te endereza, ¿no? Y te dice, no, así como yo decía, ¿cómo crees? Y a mí este cuate está muy conectado y que no te es financiero y que sabe qué. Me dijo, no, necesitas soltar esa sociedad. No, pues si soy bien enojado esa noche. No, pero después habló Dios conmigo y lo hice. Y dice aquí, ¿cuántos de nosotros tuvimos una pasada manera de vivir? Pues todos, no vas a tratar, una señal. Todos tuvimos una manera pasada de vivir sin Cristo. Confiábamos en nuestras fuerzas, confiábamos en lo que decía el mundo, confiábamos en el árbol de la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal. Ahora muchos dicen, yo no confío en ese árbol, pero sí tiene bienes. Y ahí confiamos muchas veces, porque es el mismo mundo razonando. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del hombre viejo, que está como está, con los deseos. Y ahí ves a muchos cristianos, no es que vamos a poner una empresa y vamos a ganar muchísimo y vamos a comprar esto. Dios es el proveedor. Es que voy a comprar un coche nuevo, Dios lo tiene para ti. Es que quisiera tener una super casa, Dios la tiene para ti, pero en su tiempo, a su manera, no en tus caminos. Y dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado. Versículo 23. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Renovar el espíritu de ¿qué? Nuestra manera de pensar. ¿Sabes qué? Ese día que yo fui a esa reunión y que me dijeron que lo que tenía que hacer y que salí todo enojado, no renové mi manera de pensar. Yo dije, este señor está loco, no iba a hacer caso. Y después a los mesecitos, que me dice el Señor, ya cuando estaba yo rendido, flojito y cooperando con él. ¿A cuántos les gusta hacer reír a Dios? A veces es bonito hacer reír a Dios, ¿no? Para que se ponga alegre el Señor. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Llegaste a Cristo, te va a cambiar. Te va a cambiar, pero para bien. Amén. Te va a cambiar para bien. Lo que estaba chueco lo va a ordenar. La rama que estorba la va a quitar. Él va a hacer todo. Pero esto no es bíblico, pero es de Primera de Joaquín 3:1. Flojito y cooperando. Porque te hace doblar las manitas el Señor. Yo no sé, hace mano de puerquito, ¿no? ¿Cuántos les ha tocado que le hagan mano de puerquito? Y dices, ¡ya! Pues así nos hace el Señor. ¿No vas a cambiar? Sí, voy a cambiar. Pero Él lo hace a su manera, ¿no? Porque yo como hombre te puedo decir, mira, haz esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? No lo vas a hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Sométete. A ver, cuando tenemos hijos, porque muchos de los que tienen aquí tienen hijos, ¿cuántas veces no le dices a tus hijos que llegan y se zorrajan al hermano? ¿Te ha tocado que se zorrajan unos a otros? Sí. Fíjate que yo con mi hermano mayor, que ya tiene 70 y tantos, yo nací como 40 años después, mi mamá 46,
lleva mucho tiempo. No, me lleva 2 años. Últimamente le dije, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hablarnos casi de usted. O sea, con más respeto. Porque tenía el estilito de que siempre me hablaba con todo chamaco, ¿qué le haces? Oye, le dije, ya tengo 63, ya, bájale. ¿No? Entonces, sigues viendo cosas de la familia porque nuestros papis te dejan alguna herencia o tienes que verlos por un familiar. Y sí, o sea, de niño me tenía cocoteado. Por 2 años que me llevaba. ¿No? Me lleva 20, me mata. Pero a veces, no, dime si no es cierto, todo hermano se enseñorea del otro hermano. Casi sucede, no sé, si tu caso no es así, bueno, pues qué bueno. Pero normalmente un hermano, así sucede. Y entonces, cuando vienen contigo, ya ese hermano le dio su socarrón al otro, ¿y tú qué le dices? ¿Por qué le pegaste? ¿Quién eres tú para pegarle? ¿Para eso estoy quién? ¿Qué dicen los padres? ¿Para eso estoy? Yo. Así es que deja de ser tu propia justicia. Pero no te das cuenta que ya no le pegues. Ya hasta nada le dices a tu hermano, ¡Sonso! ¿Eso hacemos quién? Los padres. Pues con Dios es igual. Si ves que tu hermano no está cambiando, no te lo corrijas. Porque luego el hermano mayor en la Biblia, o sea, bíblicamente, espiritualmente, ¿sabes? Trae a bibliazos al hermano. Y debías aprender de Dios. Y tienes que ser esto. Y tienes que ser esto. Ya. Eso no tienes que hacer. Y esto no tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y hablar con quién vas a hablar? ¿Y quién es Dios? Tu papá. ¿No dice el Señor Padre nuestro? ¿Que estás en el cielo? Entonces, ¿a quién te diriges? Y ahí sí acusa a tu hermano. Ahí échale toda la camilla, si no hace esto, pero no lo corrijas tú. Pero Dios lo va a corregir. Amén. Tú tienes que amar a los hermanos. Ahora, si su falta es muy grave, pues sí tienes que llamar a la atención. Ahora, más si estás sirviendo en la iglesia, para servir en la iglesia debe ser un hermano que sea ejemplo, ¿no? Pues si no es un ejemplo, pues no puede estar sirviendo. Entonces, ¿cuándo sirve en la iglesia? Cuando ya su obediencia es más perfecta, no es perfecta. Ese chiquitito, por el que oramos, ese chiquito, me hablaba una vez su abuelito, estaba de veras con las noticias de que, dime si me equivoco, pero muy grave, ¿no? Estaba a punto de perder la vida. El abuelo me llama y dice, tú que eres más espiritual, ¿no? Más espiritual, quién sabe. Mi nieto está, creo que andaban por Texcoco, por allá estaba en Chalco. Y oramos, y desde luego no fue mi oración, fue la oración de todos. Pero esa es la respuesta. Ahora no nos deja predicar. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Pero a Dios se le tiene que creer. Todo Él lo hizo por fe. Él creó el universo por fe. Él habló la palabra y todo lo crea con la palabra. Amén. Entonces
todo es por fe, mis hermanos. Y entonces, regresando aquí a Efesios, dice en el versículo, estábamos en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa que todo lo que te dé Dios cuando estás escuchando la palabra, yo sé por qué a Dios le plació que aprendiéramos a través de un hombre, pero Él es así, que usa un hombre para hablar su palabra. Pero la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y por qué no viene por el leer? Dios le plació que fuera a través del oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y entonces dice aquí que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Dice en el versículo 25, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. ¿Y para qué quieres usar mentiras si de todo no te le puedes esconder a Dios? No te le puedes esconder a Dios. A mí cuando un hermano me dice, te doy un secreto y no se lo dices a nadie, ni me lo digas. ¿Te das cuenta que viniste a la publicación primera? El que me pregunte, la voy a soltar, porque yo no digo mentiras. Porque ellos dicen, oye, ¿qué sabes de esto? Ay, me le prometí que no le voy a decir a nadie. No, ¿cómo no me digas? Mejor habla que verdad. Amén. Desechando la mentira, siempre habla la verdad. Cada uno con quién. Fíjate que no dice con el hermano. ¿Quién es el prójimo? Ahorita que salgas de aquí, si te encuentras uno que no es cristiano, es tu prójimo. Ahorita que salgas de aquí, si te vas en un taxi o vas a tu club o vas a tu trabajo y ese no es cristiano, es tu prójimo. ¿Y cuál es el mandamiento que tenemos que llegar a cumplir, familia? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y eso qué significa? Que siempre vas a estar sembrando ¿qué? Siempre sembrando el bien. Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar. Entonces, yo digo que los cristianos, ¿sí? Cada vez que tenemos que sembrar, si tú siembras mal, ¿sí? Acuérdate que tú eres este árbol. Y tú sembraste mal, ¿qué vas a cosechar? Mal. Pero si empiezas a cosechar bien, ¿qué va a empezar a salir qué? Bien. El mal y entrar ¿qué? El bien. Porque no hay de otra. Cuando tú siembras el mal, vas a cosechar mal. Ahora ya lo sembraste, ahora ya no puedes cambiar. A ver, yo preguntaría, ¿quién se puede levantar más temprano ayer? ¿Alguien se puede levantar más temprano ayer? No, ya te levantaste tarde. Ya llegaste tarde al trabajo. Ya te vamos a regañar. Ya no puedes regresar el video. O sea, por decir algo, ya no puedo corregir el pasado. Eso nunca lo vas a poder hacer. Pero vas a poder corregir ¿qué? Entonces, si sembré mal, lo voy a cosechar. Pero si yo sigo ahora, cambio ahorita y sigo sembrando ¿qué? Bien, 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 bien. Porque hay una ¿qué? Una ley. Que todo lo que siembre el hombre, eso cosechará. Sembraste mal, de todos modos te tienes que preparar. Dios perdonó a David. Y gloria a Dios por eso. Y Dios te perdonó a ti y a mí. Y nos perdonó de todos nuestros pecados. Y nos limpia con su sangre de todo pecado. O sea que el pecado que hubieras cometido, Dios te limpia. Y te vuelve un nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura. Nueva criatura
es, las cosas viejas que pasaron Pasaron. y todas son hechas. Nuevas. Señor, si tú dijiste que todo nuevo, ahora me dices que lo que siempre cosecho. Hay una siembra que tiene que terminar en tu vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, renuévate en el espíritu de tu mente. El que miente ya no miente más. El que habla mentira ya no la hable más, sino la verdad. Dice, versículo 26. Airaos, pero no qué. No pequéis. O sea, dice, enójate, pero no peques. ¿Cuándo pecas? Cuando siembras mal. Te enojas y te vas sobre tu prójimo o sobre tu hermano. Y a veces ese hermano es tu cónyuge. ¿Sí? Y te lo cocoteas. ¿Sí? Y te vas sobre él. Pero dice aquí, airaos, pero no qué. Pequéis. A ver, yo te voy a dar un consejo de 1 de Joaquín 3:4. Cuando te enojes, ¿sí? De inmediato, vete a poner unos tenis. Busca dónde está la puerta de tu casa, salte y dale N vueltas a la manzana. Si das una y sigues enojado, date la 2. Si sigues enojado, date la 3. Por eso dije, ponte los tenis. ¿Y sabes cuándo tienes que volver a entrar a tu casa? Cuando ya no estés enojado. Porque en un enojo no hieres a la persona a veces física. A veces, cuando éramos del mundo, había golpes en algunos casos. Y eso es normal. Pero hay otros golpes más fuertes en el alma. Y son heridas que no salen fácil. Entonces, antes de herir, porque una herida todavía de golpes, te sanas, te pones tu meteorante, paracaídas, no, es paracaídas, no. ¿No es paracaídas el meteorante? No, ¿cuál es el que es paracaídas? ¿El meteorante para qué es? Ah, no, entonces, es que como estamos en Valle 2 sonamos en paracaídas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nunca hieres a otra persona. ¿Y sabes cómo lo vas a pedir? Dios está diciendo, enójate, pero no ¿qué? No peques. Amén. Porque lo que vas a sembrar, lo vas a cosechar. ¿Tú crees que por tu enojo y el sartenazo que lanzaste y las patadas que le diste al sillón, ¿no? ¿Ya la hiciste? Que hasta el sillón te dice, yo ¿por qué? Y ahí va la silla, y la silla dice, va volando, ¿y yo por qué? Ahí es que, de acuerdo con 1 de Joaquín 2:4, ¿cuántos tienen tenis cercanos? Porque aquí dice que te vas a volver enojado. Aquí nos dice, ya no te enojes más. Dice, cuando te enojes, solamente que no peques, no hieras. Amén. Porque ¿qué va a pasar? Estás sembrando ¿qué? Mal. ¿Y qué vas a cosechar? Mal. Amén. Mis hermanos, yo oro a Dios para que todos cambiemos cada día más y más por nuestro bien. Porque si Dios llegó a nuestras vidas es porque nos ama y desea que nuestra vida vaya cambiando más y más. Recuerda lo que dice el Proverbios: cada vez que tú llegas a escuchar a Cristo y lo pones por obra, tu paz, fíjate, no mi paz, tu paz va a aumentar. Y es tan hermoso
Cuando tú volteas y dices, gracias Señor, porque mi paz ha estado aumentando desde que llegaste a mi vida. Amén. Es que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por habernos hablado? Si es que Dios te habló, si tú abriste tu corazón. La Biblia no dice que cerremos los ojos, pero antes de que los cierres, yo quiero que le des gracias a Dios si Dios te dio una palabra el día de hoy. Porque así empezamos diciéndole, Señor, tú dijiste que al que pide, se le dará, al que llama, se le abrirá, y todo aquel que pide, recibe. Y Señor, yo he recibido en esta mañana y quiero que le des las gracias a Dios. Y ahora sí cierra tus ojos. Y ahí en voz baja, nadie te tiene que escuchar. Tú dices, Señor, gracias por la palabra que me diste el día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que no es el hombre el que me enseñó. Eres tú mismo, Padre, que me has venido a enseñar tu palabra, tu verdad, y tus caminos son perfectos. Padre mío, pongo en tus manos, dile así, Señor, pongo en tus manos mi vida. Solamente en ti puedo salir vencedor en esta tierra. Solamente en ti, Señor. Te ruego, Padre, como lo dijimos en la alabanza, cámbiame, Señor, transforma. Díselo de todo tu corazón, Señor, cámbiame, transforma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y dile de todo tu corazón, yo quiero que tú seas mi Señor, quien gobierne mi vida, quien gobierne mi vida, porque tus caminos son perfectos. Porque si te sigo, Señor, la paz va a aumentar en mí. Padre, pongo en tus manos a todos tus hijos, a los que fueron comprados con tu sangre preciosa. Yo te ruego, Señor, que sigas tratando con ellos. En tus caminos todo lo haces perfecto. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma ahí tu lugar. Voy a pedir a mi esposa que pase. Ya lo. Gracias, mis hermanos, por todos los que se conectaron. Yo sé que no son trolebuses, pero se conectaron.